Hare Krishna. Nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Hoy es día domingo, los días que tenemos clase especial, y tenemos el honor de contar con su gracia Dwarka Das, que es el presidente del Templo de Barcelona, así como también un profesor de la universidad. Y hoy nos va a hablar acerca de los Vedas. Entonces, Prabhu, cuando tú quieras, pues Muchas gracias, Nityangi. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí, que van a tener la paciencia de escucharme. Bien, sí, el tema de los Vedas, yo no elegí ningún verso en particular, aunque eh, creo que es muy importante el verso del Bhagavad Gita, pero como bueno, normalmente hoy leen el Chaitanya Charitamrita. Este verso se cita muchas veces en el Chaitanya Charitamrita, pero no elegí ningún verso particular del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Es el verso Sarvasya Chahandridi Savisto Matasmetir Gyanana Pohnancha. Vedascha Sarvaira Haneva Vedya Vedanta Krit Vedavideva Chaham, que es uno de los versos que Krishna le habla a Arjun, donde él explica un poco qué son los Vedas y para qué son, ¿no? ¿No? Él dice, yo soy quien ha de ser conocido a través de el estudio de los Vedas. Yo soy el conocedor de Vedanta y el compilador de los Vedas. En general, en el hinduismo y en nuestra tradición particularmente, pasa algo muy particular en relación con los Vedas, que tiene sus razones, que es que nosotros lo que son los himnos originales de los Vedas no los estudiamos. Los Vedas podemos dividirlo, o la palabra Veda se puede aplicar en diferentes formas, ¿no? Generalmente la forma más estricta, más literal de referirse a los Vedas es cuando se habla de los cuatro textos originales que contienen los himnos de los Vedas, el Rig, el Sama, el Yajur y la Tarva, ¿sí? Pero los Vedas también incluyen libros que vienen después, que son como apéndices, ¿no? Como son los Brahmanas, los Arañakas y las Upanishads especialmente. Y ahí sí, eh, nosotros nos ocupamos más de esa sección, aunque no tanto, ¿no? O sea, en general en ISKCON estudiamos principalmente el Isopanishad, que es parte de las Upanishads y también parte del Yajurveda, y fundamentalmente del Bhagavad Gita, que también es llamado Gita Upanishad. Entonces, aunque no es uno de los Upanishads, eh, o sea, no se lo considera un Upanishad literalmente porque es parte del Mahabharata, o sea, es parte de lo que se considera itihasa o epopeyas, eh, pero el contenido de lo que trata el Bhagavad Gita, y incluso podemos encontrar muchas partes, muchos versos del Bhagavad Gita que también se encuentran en las Upanishad. El contenido del Bhagavad Gita es el mismo que, que se, que se da en las Upanishad en general, con la diferencia que quien habla el Bhagavad Gita es Krishna. Y las Upanishads, bueno, hay diferentes rishis, diferentes sabios, y a veces no está tan claro la conexión con Dios en su forma personal. O sea, eh, solamente vamos a encontrar más esto un poco más manifiesto en el Ashveta Upanishad, pero en general está un poco más disimulado el tema del Dios como persona. Se trata más de Brahman y el Atman y la relación entre ambos, etcétera. Entonces, no está tan claro. Entonces, Prabhupada se enfocó especialmente en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Que como explicó Sri Chaitanya Mahaprabhu, es el comentario natural de los Vedas, porque
o el comentario natural del Vedanta, mejor dicho, porque el que lo, el que lo compuso es Vyasadeva y comienza exactamente igual como comienza el Vedanta. Entonces, como se considera que Krishna ya lo dijo, yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas, soy el compilador de los Vedas, soy el conocedor del Vedanta. O sea, la finalidad del Vedanta es conocer a Krishna. Entonces, pasamos directamente al tema importante, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en el Srimad Bhagavata. Por eso, especialmente, nos dedicamos al estudio del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y del Chaitanya Charitamrita, o de otros libros que son más claros cuando presentan a Krishna, como el Isopanishad bueno, otra literatura Vaishnava. Pero eso no quiere decir que estas Upanishad, por ejemplo, no sean importantes. Pero lo que pasa es que si, si tenemos que leer todo, se vuelve un poco complicado. Es como cuando se encontraron los sabios de Naimisharanya con Sutta Goswami, fueron muy claros en este punto, ¿no? Ellos le dijeron, la literatura védica es muy extensa, por favor, danos un resumen o danos lo que es más importante, lo que es esencial. Eso lo encontramos en el eh, comienzo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿qué fue lo que le dio Sutta Goswami? El Srimad Bhagavatam, y por eso nosotros estudiamos el Srimad Bhagavatam. Pero, bueno, también tenemos que entender qué decimos cuando hablamos de cultura védica o filosofía védica, ¿no? Si nosotros no estudiamos los Vedas, si apenas tocamos las Upanishad, ¿no? Entonces yo decía que una forma de qué bueno que lo graben, porque así después pueden ir para atrás y para adelante y ver cuánto me desvié de lo que había empezado a decir. No, lo que había empezado a decir era que eh, una forma de utilizar la palabra Veda es cuando nos referimos a los cuatro libros originales. Después hay los apéndices, ¿no? Brahmanas, Arañakas y Upanishad. Y también otra forma de hablar de Veda es toda la literatura que concuerde con la que, como dicen cuando recitamos las ofensas, ¿no? Toda la literatura que concuerde con la versión védica. Entonces, ¿qué pasa con los cuatro Vedas? Con los cuatro Vedas originales, con el Rig, Sama, Yajur y Atharva. ¿Por qué Krishna dice, yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas? Pero antes mm, le dijo a Arjuna que los Vedas solo tratan de las tres modalidades de la naturaleza material. mm, Traigunya, Vishaya, Vedanis, Traigunya, Vavarshuna, que él tenía que ocuparse del ser. Nirdvando, Nityashakvasto, Niryogakshema Atmavan. Es parte de. Uy, se me fue. Es parte de las primeras palabras o las primeras partes de la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita. ¿Cómo se entiende esta aparente ambigüedad, ¿no? Porque es algo que es una palabra que utiliza Arjuna, ¿no? Tus ambiguas instrucciones, le dice a Krishna, ¿no? Y es que a veces Krishna puede decir una cosa, después decir otra, y claro, él es la verdad absoluta, él incluye todo, así que para él no hay ninguna incoherencia ni ninguna ambigüedad, pero nosotros tenemos una forma muy limitada de entender las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, como podría preguntarse Asuna, ¿estudio los Vedas o no estudio los Vedas? Si los Vedas tienen como finalidad conocerte a ti, eh, tengo que estudiarlos, pero si por otro lado se ocupan de las modalidades de la naturaleza material, bueno, ya no es tan importante, porque es material. Eh, la forma en que nosotros podemos entender esto es que cuando nosotros tomamos, o sea, hay diferentes niveles de interpretación de los Vedas.
Cuando nosotros tomamos los Vedas así literalmente, eh, bueno, Krishna no aparece, Vishnu aparece muy poco, aunque aparece de una forma importante, pero en lo que es en los himnos del Rig Veda es, aparece en muy pocas partes, y a veces incluso no directamente, como en el himno del Purusha Sukta. Quien más aparece es Agni. El siguiente que aparece en importancia es Indra, y Mitra, y Varuna, y la mar en coche, pero, pero Krishna o Vishnu no aparece tanto. ¿Por qué? Si Krishna es quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. Hay diferentes niveles de estudio, de comprensión de los Vedas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los Vedas, una forma que es quizás la más eh, predominante, una forma de entender los Vedas, es que son textos rituales, porque se utilizaban como para poder realizar antiguamente grandes rituales, grandes yagyas. Sí, en el Rig Veda están los himnos que se refieren a una deidad en particular, a un deva en particular. eh, Después en el Sama Veda se explica cómo se cantan esos himnos, ¿no? La entonación que se les da. En el Yajur Veda se explica cómo se realizan las ceremonias en donde esos himnos son cantados, ¿no? Y esos son los tres, digamos, que están más unidos. El Atharva Veda está un poco en una categoría diferente, por eso muchas veces se refieren a los Vedas como tres, por lo menos antiguamente, o en los círculos más puristas, más ortodoxos, se refieren a los Vedas como tres, porque el Atharva Veda entra en una categoría un poco diferente. No forma parte tanto de esas ceremonias, de esos yagyas que se describen en los tres primeros, sino que habla más de, por ejemplo, temas personales del hogar, fórmulas medicinales, incluso tiene muchas eh, partes donde se tratan temas un poco más oscuros, como eh, maldiciones o fórmulas de protección contra maldiciones o encantamientos, cuestiones de medicina. Es algo un poco de un ámbito más hogareño y no tan santo. Por otro lado, también tiene partes muy filosóficas que son más evidentes que en los otros tres. Entonces entra en una categoría distinta, pero finalmente, como tiene una buena parte de los signos del Rig Veda, también se lo ha incluido en el canon. Es importante saber que esto, cuando yo digo se lo ha incluido en el canon, es importante entender quién fue el que lo incluyó, porque originalmente, según el Vishnu Purana, había un solo Veda antiguamente, el Yajur Veda. Y Vyasa, para que fuera más fácil para entender y ordenar, él lo dividió en cuatro, ¿no? En estos cuatro que yo mencioné antes: Rig, Sama, Yajur y Atharva. Y, y lo ordenó de una forma muy específica, ¿no? Por ejemplo, el Rig Veda tiene 10 secciones, 10 mandalas, ¿no? Es la forma en que se divide el Rig Veda. Y fue ordenando estos mandalas de una manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, en cada mandala se ubican los himnos que
eh, se dirigen a Agni, que es la deidad que más signos tiene. Los siguientes signos son dedicados a Indra y después vienen los demás. Eh, y también los ordenó de manera que estuvieran, o sea, que fueran los signos que fueron revelados a un sabio, a un rishi en particular. ¿Por qué? Estos, el- el- esta parte del conocimiento védico que se llama Shruti, ¿no? Shruti es la revelación, es decir, no es algo que surgió del pensamiento de un sabio, no es algo que él, en base a su realización espiritual, escribió o brindó en un diálogo a un discípulo su conocimiento, no, es conocimiento que él recibió por revelación. ¿Cómo fue esa revelación? Principalmente fue de dos, puede haber sido de dos maneras diferentes. La más común es que estos rishis o videntes recibieron esa revelación en un estado de meditación profunda, en un estado de, como dicen actualmente, de conciencia alterada, ¿no? Es decir, cuando la persona entra en una interiorización muy, muy, muy profunda y trasciende un poco las limitaciones de los sentidos y entra en contacto con aspectos más abstractos, más sutiles de la naturaleza, entonces en- escucha la vibración de la naturaleza. Esa vibración se manifestó en forma de himnos. Esa es una forma en la que los rishis recibieron esa revelación, que recibieron esos himnos. Otra forma es que un deva, ¿no? Como por ejemplo el Yajurveda fue revelado por Surya, ¿no? Un deva como él l- se encuentra con un rishi y le transmite ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento forma parte de la naturaleza. Yo muchas veces digo que los Vedas son como los manuales de instrucción de la naturaleza material, porque enseñan al ser humano a desenvolverse en este mundo de una forma apropiada, ¿no? Cuando Krishna dice en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, en el principio de la creación yo creé legiones de semidioses y hombres y les di el yagya, ¿no? Está hablando de esto, está hablando de los Vedas, ¿no? Después vas a decir que la trascendencia se encuentra en el Yagya, en los Vedas, y todo se consigue a través de los Vedas, ¿no? Eh, Porque con, mediante estos sacrificios, estos rituales, el ser humano consigue el favor o la bendición de los devas. Hay todo un aspecto más abstracto, más interno en esto, que es que nosotros formamos parte de un todo perfecto, equilibrado, ordenado, que es la naturaleza, que es la naturaleza material. Y eso se encuentra en los Vedas en la forma de un concepto que se llama Rita. Rita quiere decir el orden cósmico, el orden. Incluso se le da en el Rig Veda se le da una posición suprema, ¿no? O sea, solo Dios controla o es el dador y el ordenador de Rita, de ese orden cósmico. Entonces, dentro de ese orden cósmico, el ser humano tiene una función. Su función es interactuar con la naturaleza material a través de los yagyas y su relación con estos devas, que son los administradores
naturales que el Señor ha puesto ahí para cumplir esa función, para que toda esta maquinaria perfecta, que es la naturaleza material, funcione de una manera apropiada. Es como un Estado, ¿no? Nosotros en un Estado tenemos un gobierno. Nosotros en el gobierno eh, normalmente tenemos acceso a funcionarios de nivel inferior. O sea, yo no puedo ir a hablar con el presidente directamente. Eh, la mayor parte de la población no puede. Algunos sí, ¿no? Pero la mayor parte de la población común no puede. Entonces, puede tener encuentros o citas e interacción con los funcionarios de menor nivel. Esos son los devas en este estado que es la naturaleza material, ¿no? Y para aquellos que han alcanzado un cierto grado de purificación y de devoción, ¿no? Pueden hablar directamente con Dios, ¿no? Pero para la mayoría de la población, de la humanidad, eh, se recomendaba tener ese trato con los administradores inferiores, devas e incluso personas que estaban en un nivel todavía menor. Entonces, antiguamente, en otras eras, en las que era más probable esta interacción entre la humanidad y los devas, ¿no? Se daban estos sacrificios, ¿no? Y se cuentan en las escrituras como a veces el mismo deva en particular aparecía del fuego de sacrificio y le daba, ¿no? Por ejemplo, en el yagya que hizo Dasarat para concebir hijos, ¿no? Que iban a ser el señor Ramachandra y sus tres hermanos, aparece, ¿no? No me acuerdo si Surya, o aparece el Deva invocado y le da directamente al rey un ánfora con el ambrita que tenían que tomar las esposas. O sea, había una interacción directa, ¿no? Cuando Dronacharya hace un yagya, directamente del yagya aparecen Drishtadyumna y Draupadi, ¿no? Los dos directamente del fuego. O sea, eso era ah, bueno, esto pasa directa, o sea, apenas una era antes de la nuestra, hay una era antes del Kali Yuga. Cuando empieza el Kali Yuga, esto pierde efecto. Y fundamentalmente esa es la razón por la que los sacrificios védicos, así los grandes sacrificios que se relatan en estos cuatro textos, no se llevan a cabo. Porque hoy en día no tienen efecto por un lado y por otro lado no están las personas capacitadas para realizarlo y por otro lado tampoco existe la riqueza necesaria para realizarlo o los elementos que tienen la pureza necesaria para realizarlo. Pero a lo que iba era que estos cuatro textos tratan de, como decía, el manual de instrucciones de la naturaleza material. Es decir, cómo el ser humano puede obtener lo que necesita y en este mundo y en última instancia alcanzar la liberación, ¿no? O sea, lo que se conoce como los purushartas, ¿no? Los cuatro objetivos de la vida, ¿no? Dharma, artha, kama y moksha, ¿no? ¿No? Dharma, esto es parte del Dharma. Esto es parte de la religiosidad que es necesaria para desarrollar un buen karma y obtener artha. Artha es, l- la- l- literalmente artha quiere decir perfección. Es decir, lo que se obtiene, lo que se consigue, el resultado perfecto que se consigue en la vida. Es decir, los buenos resultados que se consiguen por la actividad piadosa. Yo soy una persona buena, que no daño a nadie y que cumplo con mi deber, con mi dharma en esta máquina perfecta que es la naturaleza material, haciendo rituales, complaciendo, como decía
Krishna en el Bhagavad Gita, de la interacción, ¿no? Con estos yagyas entre la humanidad y los devas, ellos van a estar complacidos y ustedes van a recibir lo que necesitan. Entonces, eso es arta, ¿no? Eso es lo que nosotros conseguimos, todos los beneficios, riqueza, salud, una buena familia, una sociedad armoniosa, paz, buen clima, buenas cosechas, etcétera, todo eso. Todo eso es lo que se invoca en los signos védicos. O sea, cuando eh, hablamos o cuando leemos o escuchamos los signos del Rig Veda, eso es lo que nosotros escuchamos que los adoradores piden a Agni, que piden a Indra, que piden a Mitra, a Varuna, etcétera. Eh, Todas estas bendiciones. Entonces, de esa manera, la naturaleza material funciona para lo que fue pensada, ¿sí? Que es que el ser humano obtenga una experiencia en este mundo, dharma, artha y kama, es decir, que pueda disfrutar de una vida placentera y acomodada y fructífera y ¿no? La mar en coche. Y por último, moksha, es decir, cuando él ha disfrutado esa vida, ¿no? Y se ha satisfecho, en el mejor de los casos, se ha satisfecho, dice, bueno, ya está, ya esta, no quiero pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es la trascendencia, ¿no? He disfrutado de todo esto, pero me di cuenta de que esto no es lo mío, no es mi lugar, ¿no? Ese es el mejor de los casos. En la mayoría de los casos, ¿no? No somos tan piadosos, sino la vida no, especialmente en el Kali Yuga, no nos es tan benéfica, tan bonita, y no es que quedamos satisfechos. Entonces entendemos, bueno, no, esto no me puede satisfacer, este Dharma, Artha y Kama no me satisface, entonces lo único que puede realmente llenar el vacío que yo siento internamente es la vida espiritual. Entonces busco el moksha, ¿no? Esos cuatro objetivos. Entonces, a través de la realización de estos rituales, de adorar a estas divinidades, uno obtiene todo eso. Pero, ¿no? Eso es la visión más superficial, más literal, ¿no? Yo decía que hay distintas formas de interpretar o estudiar los Vedas. Esa es una, ¿no? Que los Vedas son himnos que tienen que ver con el ritual. Hay una que es un poco más profunda, que trata de entender los Vedas mediante el estudio de las palabras, o sea, profundizar un poco en el conocimiento. Las palabras, en la primera forma de estudiar los Vedas, no tienen, el significado de las palabras no tiene mucha importancia. Lo que importa es la vibración, ¿no? Es decir, si el sacerdote pronuncia los himnos de una manera perfecta, el resultado se va a producir, ¿no? Haciendo una comparación, es como la naturaleza material es una máquina que tiene diferentes mandos, ¿no? Diferentes botones que hacen que funcione de una manera ¿no? Yo tengo el ordenador adelante, yo aprieto ciertas teclas y el ordenador tiene que hacer lo que yo le pido, ¿no? Cuando funciona bien. Eh, entonces, esa es la visión un poco de esa interpretación más básica, que es el ritual. Es decir, yo entono los mantras de una manera perfecta y el resultado viene. La máquina me da una buena cosecha, una buena esposa, un buen país, ¿no? Buenos súbditos o triunfar sobre mis enemigos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Una Pero preguntilla. sí, Perdona, dime. ¿podríamos preguntarte cosas así entre media de la intervención o prefieres que termine, o sea, terminar y que lo hagamos después?
No, 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 no hay problema, pueden preguntarme. A lo sumo les pediré que me recuerden de lo que estaba diciendo para volver al hilo, pero eso ya pasa naturalmente sin que me pregunten nada. Así que no hay problema, Vale. pueden Pues preguntar. mira, yo voy a Sí, aprovechar para preguntarte una cosa sobre esto último, de sí. que dices que has hecho la comparación con una máquina, ¿no? Lo de que si tocas el botón adecuado, pues te da el resultado. Y entonces, si los brahmanas cantaban los mantras así bien, pues entonces obtenían el resultado, pero no consistía en complacer a los devas, o sea, como también una cosa de devoción hacia los devas, No necesariamente. ¿no? Hay una de los Saddarshanas, de las escuelas filosóficas, el Purva Mimamsa, ¿no? Mimamsa quiere decir investigación. Y Purva se refiere a la primer parte de los Vedas, ¿no? Tenemos el Purva Mimamsa y el Uttara Mimamsa. Eh, el Uttara Mimamsa es el Vedanta, ¿no? La investigación de la última parte de los Vedas, ¿no? Y la primera parte de los Vedas se refiere a estos cuatro textos. Bueno, Krishna va a hablar esta filosofía Mimamsa en el décimo canto del Srimad Bhagavatam. Lo encontramos en el libro Krishna cuando los Nanda Maharaj y los Gopas iban a hacer una ceremonia, este tipo de ceremonia de adoración a Indra. Y Krishna va y le dice, no, no, ¿para qué adorar a Indra? ¿No? Indra tiene que hacer lo que nosotros le decimos. O sea, nosotros hacemos el sacrificio y él está obligado a darnos, porque si nosotros hacemos el sacrificio correcto, ¿no? Entonces Indra no es la persona importante. Lo más importante para nosotros es la colina de Govardhan, ¿no? Él ahí está hablando de la filosofía Mimamsa. La filosofía Mimamsa básicamente es una filosofía atea, porque no es que rechaza a Dios, pero le quita importancia. Porque para el Mimamsa, lo importante es la ejecución del sacrificio de manera perfecta. Si yo realizo, ¿no? Digamos, si yo aprieto los botones correctos, el ordenador tiene que hacer lo que yo digo. Más o menos la mentalidad es esa. Si yo ejecuto el sacrificio de manera perfecta, entonces el Deva tiene que complacerme. Pero eso Eh, suena un poco raro, ¿no? O sea, quiero decir sí. que Por no eso digo que es parece que una vaya a filosofía ser atea. así. Prabhupada dice que es una filosofía atea. Sí, Y de hecho Indra se enfadó y mandó muchas lluvias sí, torrenciales. sí, sí. Pero, pero bueno, la mentalidad un poco es esa. Es decir, incluso en alguno de los brahmanas dice que el sol no sale si el sacerdote no ejecuta el sacrificio. O sea, de repente lleva al ser humano a una posición tan controladora, tan importante que puede controlar la naturaleza material, ¿no? Es como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Que piensa que puede. Pero bueno, ese es el ser humano, es así, ¿no? Como vinimos acá, tratamos de ser Dios y encontramos acá la fórmula. Ah, mira, yo tengo esta máquina, no tengo estos procedimientos y si lo ejecuto correctamente, pero eh, ejecutarlo correctamente no es tan fácil. Por eso los brahmanas se dedicaban las 24 horas prácticamente a practicar los mantras para no cometer ningún error, porque el más pequeño error en la entonación de un himno daba un resultado totalmente contrario, como, como en el caso de Vitrásura, ¿no? Vitrásura se suponía, ¿no? El padre hizo el sacrificio para vengar la muerte de su hijo y Vitrásura se suponía que iba a matar a Indra, que iba a ser el enemigo de Indra. Pero cuando cantó el mantra, en vez de decir Satru, dijo Satru. O sea, fíjense la diferencia. Solamente prolongó un poquito la A, la hizo más larga, entonces cambió el significado. En vez de querer decir un enemigo de Indra, lo que surgió fue alguien de quien Indra era el enemigo. O sea, invirtió la cosa. Entonces, Vitra no tenía este, enemistad hacia Indra, pero Indra sí hacia él y por eso finalmente lo mata.
Entonces, eso es un ejemplo que se da en el Srimad Bhagavatam para entender cómo funcionaban estos rituales. Eran muy difíciles. Y por eso es que cuando, por ejemplo, Krishna y sus amigos van a los brahmanas que ejecutaban sacrificios, ellos estaban practicando, no es que estaban ejecutando sacrificios, en realidad estaban practicando los mantras para pronunciarlos de manera perfecta, ¿no? Krishna y sus amiguitos van y los gopas van a pedirle que le den de comer. Los brahmanas dicen, no, 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 ahora estamos muy ocupados, no nos molesten. O sea, esa es eso representa simbólicamente o ejemplarmente representa la mentalidad del mimamsa, que se queda en la parte más superficial, en el ritual, y no entiende la finalidad de los Vedas. Como dice Krishna, yo soy quien ha de ser conocido a través de los Vedas. Cuando Krishna va a pedirles comida, ellos le dicen, no, no, nosotros estamos muy ocupados. Cuando van a las esposas inmediatamente dejan todo lo que estaban haciendo y les dan de comer, ¿no? Y por eso Krishna dice, ustedes entendieron cuál es el objetivo de los Vedas, ¿no? Y los sacerdotes, los brahmanas, después se dan cuenta, ¿no? Qué tontos fuimos, ¿no? Nos perdimos de la oportunidad y nuestras esposas fueron más inteligentes y aprovecharon esa oportunidad de servir a Krishna directamente. Entonces, por eso decía, hay diferentes niveles en en el estudio y en la comprensión de los Vedas. El nivel más superficial es ese en el que se queda el ritual, sin entender o sin preocuparse qué, qué están diciendo o cuál es el mensaje. Lo Un- importante es la vibración. una Sí. preguntilla, Duarca. Pero entonces cuando se dice que el método de autorrealización de la era en donde es el yagya, em, entonces digamos como que lo están ejecutando de una manera incorrecta. O eso es quizás al final ya de esa era que lo ejecutan así, o desde el mismo No, 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 principio. no, no. Eh, es como todo depende de la conciencia de la persona, ¿no? Yo puedo estar ejecutando el ritual, tener una conciencia superficial o tener una conciencia profunda, ¿no? O sea, el ritual da el resultado, ¿no? Por eso es que hay diferentes niveles de entender el conocimiento védico. El nivel más superficial es ese, pero no quiere decir que todo el mundo lo hiciera con esa conciencia, con esa mentalidad, ¿no? Muchas personas, ¿no?, entendían niveles más profundos. ¿Cuáles son los niveles más profundos? Bueno, entender el mensaje, por ejemplo, ¿no? Es el nirukta, o sea, la- el significado de las palabras. Un nivel más profundo es entender eh, que Krishna está detrás de todo eso, ¿no? Eh, Otros pueden tomar ese conocimiento védico como normas de comportamiento social, ¿no? Hay como diferentes secciones que lo que se llaman Vedangas, que son las ciencias paralelas a los Vedas, que nos ayudan a entender el Veda, ¿no? Hay 6 Vedangas, ¿no? Eh, El Nirukta es uno de ellos, ¿no? Nirukta quiere decir la etimología, o sea, de dónde, el significado de las palabras, ¿no? Por ejemplo, hay un diccionario que se llama Nirukti, ¿no? El significado de las palabras, qué es lo que la palabra está transmitiendo. Hay otro nivel que se refiere al mensaje o los aspectos más sutiles, más abstractos de un himno, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un himno que dice, muy famoso, no recuerdo el sánscrito, no recuerdo el sánscrito ahora, pero dice, la verdad es una, pero los sabios lo llaman con diferentes nombres, ¿no? Cuando dice la verdad es una, eso es filosofía Vedanta, eso es, ¿no?, algo que no está tan... eh,
de una manera tan transparente en los Vedas, ¿no? Algo que nosotros en general no vamos a encontrar en los Vedas, lo vamos a encontrar recién en las Upanishads, ¿no? La verdad es una, pero los sabios lo llaman de diferentes formas. Ahí está diciendo, bueno, acá aparecen muchos himnos para diferentes devas y sí, pero en realidad ellos no son lo importante, ellos simplemente son la representación de una única verdad absoluta que es Dios, ¿no? Hay un, Sería algo así como que dependiendo del gurú que hayan tenido, pues habrían gurús que tendrían un nivel y propondrían a sus discípulos esa, digamos, ese nivel y otros que habrían aprendido de otros y luego quizás ya después avanzarían por sí mismos, como algo así. sí, bueno, el gurú siempre es fundamental en nuestro desarrollo, ¿no? Porque también depende de de nuestra inquietud, de nuestro deseo en cuanto a cuánto vamos a ir evolucionando, ¿no? Es importante también entender que en el orden que hizo Vyasa, ¿no? Yo mencioné algún par de parámetros de cómo ordenó las cosas, pero no es tan importante eso. Lo más importante es que en todo ese orden que Vyasa hizo de los Vedas, lo hizo de una manera evolutiva. Es decir, hay un grado de profundización en los temas y en la manera en que, eh, incluso la naturaleza de los signos, que hace que la persona vaya progresando gradualmente en el estudio, vaya progresando y pudiendo profundizar más en la comprensión de la esencia de los Vedas, ¿no? Por ejemplo, los signos más importantes, en realidad, más filosóficos, están en el 10.º mandala, en la última parte del Rig Veda. Eh, por ejemplo, el Purusha Sukta o el himno de la creación. El himno de la creación es un himno que asombra a los filósofos de la modernidad porque tiene un grado de pensamiento crítico y abstracto que, o sea, no, que sorprende porque actualmente se piensa de que antes eran más primitivos, entonces sorprende de que tenga ese grado de evolución en el pensamiento. Y después, ¿no? Después que termina el Rig Veda, y todos los Vedas en realidad, muchas veces el último capítulo de cada uno de estos Vedas constituye un Upanishad. Hay, por ejemplo, el último capítulo eh, hay dos versiones del Yajurveda, no recuerdo si es el Sukla o el Krishna Yajurveda, creo que es el Krishna Yajurveda, que es el Isopanishad, ¿no? O sea, para nosotros es un texto tan profundo, tan importante. Entonces hay un grado de evolución, ¿no? En el estudio de los Vedas que, que hace que la persona cada vez comprenda más ese aspecto profundo, ese aspecto sutil, abstracto, la esencia del mensaje del Veda, que como dijimos, la esencia es Krishna, ¿no? En el Isopanishad, ¿cómo termina? Termina el, el, el himno diciendo, por favor, quita la deslumbrante luz que no me impide ver tu rostro. O sea, está pasando de un nivel impersonal a un nivel personal, cada vez profundizando más en en esa concepción personal y devocional, porque lo expresa con mucho amor, de Dios. Entonces, depende de la conciencia con que en esa era que tú preguntas lo realizaran al sacrificio, ¿no? Es lo mismo que si yo canto yapa, ¿no? Y todo depende de mi conciencia, ¿no? Se dice que, ¿no? El sacrificio prescrito para esta era es el canto de los santos nombres. Ok, yo estoy cantando yapa. ¿Y qué estoy pensando cuando estoy cantando yapa? ¿No? Puede ser que esté pensando
en lo que tengo que hacer durante el día. Puede ser que esté mirando el reloj o mirando los devotos que están alrededor mío como están cantando yapa y no preocupándome por la mía. O puede ser que por algunos momentos esté atento, esté consciente al sonido, a la vibración y, y consciente de Krishna. Entonces, el resultado viene, todo depende de si nosotros estamos lo suficientemente eh, abiertos y receptivos a ese resultado, ¿no? O sea, si yo ejecuto el ritual, bueno, mm, si lo ejecuto bien, va a venir un resultado. Ahora, como yo perciba ese resultado, ya eso depende de mi conciencia. Eh, bien, entonces, habíamos dicho que voy un poco atrás de qué tratan estos Mira cuatro que Vedas. Jordi tiene la mano levantada. Ah, Es sí, que perdón, él Jordi. no lo ve porque igual está mirando alguna cosa de su pantalla y no nos No, ve a es que nosotros. estoy usando dos, porque uno Sí. funciona bien para una casa, dos ordenadores. Uno funciona bien para transmitir y el otro para... Lo que yo veo en el que transmite no se ve muy bien, entonces uso el otro. Entonces tengo la cámara en un lado, a ustedes en el otro lado, y estoy mirando para un lado y para otro todo el tiempo. Pues tienes a Eh, Jordi y luego Jordi, tienes a dime. José. Jordi Hare y Krishna, José. Hare buenos Krishna. días y muchas gracias. Ah, nada, era sobre eso que acaba de comentar, de ejecutar bien el ritual. Me quería centrar en el tema de la japa. Por Sí. ejemplo, normalmente cuando usted habla de la vibración, si yo hago el canto de la japa interiormente, es decir, en silencio para mí, ah, estaría bien hecho también, tendría el mismo resultado, sin emitir la vibración exterior. Hay una... Gracias, ¿eh? En cierto sentido, sí y no. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del Gayatri Mantra, ¿no? En las escrituras se dice que el Gayatri Mantra cantado tiene un efecto. El Gayatri Mantra murmurado, es decir, cuando pronunciamos las palabras muy suavemente o simplemente movemos los labios, ¿no? Tiene 10 veces más ese efecto. Y cuando las hacemos internamente, ¿no? Tiene 100 veces más ese efecto. Eh, con el Maha Mantra, en cierto sentido, es así. Eso es una pregunta que le plantean a Haridas Thakur, ¿no? Que es mejor cantarlo internamente, ¿no? Porque eso demanda más concentración, ¿sí? Pero Haridas Thakur dice, sí, en un sentido es así, pero por otro lado, cuando nosotros vibramos el sonido, no solamente nos beneficiamos nosotros, estamos beneficiando todo lo que nos rodea. Entonces, aumenta el beneficio, aumenta, porque ya no solamente uno se preocupa de sí mismo, sino también de otros seres, otras entidades que están alrededor, sean plantas, animales, personas, bacterias, lo que sea, ¿no? Hay una purificación de la atmósfera. Cuando nosotros repetimos el mantra internamente, hay una purificación de nuestra conciencia. Cuando nosotros repetimos el mantra sonoramente, entonces hay una purificación de la atmósfera. Y por eso Chaitanya Mahaprabhu le daba tanta importancia al Harinam, al Kirtan, ¿no? Fíjate que él hizo el Kirtan durante un año escondido, ¿no? Para entrenar a sus devotos, ¿no? Había un momento de preparación, de purificación interna, ¿no? Y después empezó a hacerlo públicamente para que todo el mundo se purificara. Entonces, cuando nosotros cantamos, Yapa tiene la particularidad, ¿no? O sea, de eso está también claro en el Bhagavad Gita, de que uno es un tipo de meditación en el que uno vibra un sonido lo suficientemente para escucharse uno mismo. O sea, hay una vibración sonora, ¿no? El kirtan ya, el vayan, el kirtan, el harinam, entonces es algo mucho más, ¿no? Fuerte. No es que uno va a cantar japa así.
¿no? Como cuando canta con armonio y mirdanga y va bailando por la calle. No, uno canta lo suficientemente fuerte como para escucharse uno mismo, pero hay una vibración y hay una purificación de la atmósfera. ¿No? Menos intensa, pero igualmente efectiva. Entonces, por eso es que eh, puedes cantar alguna ronda si te resulta positivo mentalmente, ¿no? Pero también es bueno que vibres el sonido. Muchas gracias. De nada. Había otra pregunta, ¿no? Dwarka Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu. gracias por darnos esta clase. Mi pregunta es, ¿los Vedas es para comprender a Dios, ¿no? Nos viene a todas las escrituras védicas, es para llegar a comprender a Dios, ¿no? Sí, Se dice, o no sé si se dice, o lo que alguna vez he escuchado, que nosotros ya venimos de Dios, hemos caído, ¿no? O sea, por lo tanto sí. ya tendríamos conocimiento en su momento, ¿no? En su momento tendríamos conocimiento de haber estado asociados con Dios, pero también he escuchado que dice que a lo mejor las yivas están evolucionando, ¿no? O sea, estamos evolucionando, ¿no? Algunas yivas estamos en proceso de evolución. Eh, Bueno, mi pregunta básicamente es si, claro, si ya teníamos conocimiento acerca de Dios, es como, digamos, es volver, entre analogía, volver a hacer el curso, digamos, o sea, estamos aquí, o sea, que todos hemos suspendido prácticamente y estamos, ¿no? Estamos haciendo otra vez el curso. Eh, bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, era mi pregunta que hace, bueno, me he distraído y pero más o menos. Pero cada vez que tú haces el curso, aprendes algo más, ¿no? Por ejemplo, tú lees el Bhagavad Gita y entiendes hasta un cierto punto. Vuelves a leerlo y entiendes un poco más. Vuelves a leerlo y entiendes un poco más. Y siempre puedes leerlo a lo largo de toda tu vida, una y otra vez, y siempre vas a encontrar significados que no habías visto las veces anteriores. Eso nos pasa a todos. Cuando nosotros venimos a este mundo, ¿no? En realidad el alma tiene un grado de evolución ya natural. Cuando viene a este mundo, aprende algo que no podía aprender en el mundo espiritual, que algunos no lo necesitan aprender, pero otros sí, ¿no? Que somos nosotros. Lo que aprendemos en este mundo material es que no podemos estar separados de Krishna. Eso es básicamente el aprendizaje, el grado de evolución que nosotros desarrollamos en estas incontables vidas. ¿No? No es que aprendemos, no sé, filosofía, mecánica, todo eso, todas esas cosas ya las sabíamos. El alma tiene un grado de conocimiento perfecto, pero a algunos nos falta eso, ¿no? Que no podemos ser Dios, que no podemos estar separados de Krishna, ni ser Krishna. Entonces, cuando aprendemos eso, ya no necesitamos estar aquí, ¿no? ¿No? Y si mientras no lo aprendemos, vamos, como tú decías, repitiendo el curso, una vida tras otra, ¿no? Y bueno, ese es el sentido de estar en este mundo. Que a muchas otras almas, la mayoría, no lo necesita aprender, no tiene esa inquietud, ¿no? Entonces no vienen, pero algunos sí. Mira, tienes las manos de Paul y de Cristina. Paul, dime. Digo, Hare muchas Krishna. gracias. Muchas gracias. La pregunta es, si estábamos en el mundo espiritual y se supone que estábamos en un estado totalmente de beneficio, perfección, ¿de dónde viene este anarta? ¿De dónde viene esta impureza de pensar que queremos ser independientes y caemos para volver de donde estábamos? Es decir, ¿por qué nos viene? ¿De dónde nos viene? ¿Quiere decir que allí no estábamos en este estado de perfección? ¿O que
falla algo. ¿De dónde viene este deseo de ser independientes o de ser dioses o de ser este libre? Sí, la metida de pata que nos mandamos ahí. Sí, Eh, a ver, el tema de la caída es un tema de mucha discusión, ¿no? Que ha generado muchísimo debate y algunos dicen, bueno, caímos por esto, caímos por lo otro, otros dicen, nunca caímos. eh, y en un sentido absoluto es así. Pero a tu pregunta, o sea, dirigiéndome así en concreto a lo que tú me preguntas, es, viene del libre albedrío. O sea, el libre albedrío es fundamental en una relación amorosa. Yo no puedo amar a alguien si no tengo la libertad de no amarlo. Entonces, Krishna nos da esa posibilidad. Krishna nos da ese libre albedrío y nos da la oportunidad de experimentar, no verlo, no amarlo directamente, o sea, no estar tan eh, cautivados por su presencia como para que no tengamos otra opción que no amarlo, ¿no? Es como dice el dicho popular, si verdaderamente amas a alguien, déjalo ir. Y Dios nos ama. Entonces, en algún momento, consciente o inconscientemente o subconscientemente, hemos tenido esa inquietud, ¿no? ¿Cómo sería no estar en su presencia? Pensamiento muy sutil, quizás no del todo consciente, o quizás alguno pensó, bueno, todo está alrededor de Krishna. ¿Por qué? O sea, la más pequeña sutileza, ¿no? Y si nosotros examinamos, por ejemplo, muchas veces cuando estamos adorando, estamos sirviendo, ¿no? Hay pensamientos que surgen y uno los reprime automáticamente, pero que pueden surgir, ¿no? Eh, yo estoy hablando y digo, uy, mira, soy el centro de atención, todo el mundo me está mirando a mí, me está escuchando, ¿no? Puede ser muy sutil y yo lo reprimo, ¿no? Y ya, no pasó nada, no pasó a mayores, pero eso puede ser detonante de que Krishna diga, necesita eh, probar eso, necesita probar ser el centro o necesita probar no verme directamente, cómo todo gira alrededor mío, ¿no? Y la cuestión es que quizás uno puede tomar eso como un castigo o algo tremendo, porque desde nuestro punto de vista pasamos miles y millones de vidas acá, pero desde el punto de vista de la trascendencia no estamos nada aquí, o sea, es nada, es una fracción de segundo, es como un parpadear. Nuestra existencia, desde el punto de vista de la eternidad, de la trascendencia en el mundo espiritual, nuestra existencia en el mundo material es un parpadeo. Y desde el punto de vista del alma es así. Entonces, todo lo que nosotros sufrimos y luchamos en este mundo, desde el punto de vista de nuestra identidad espiritual, no es nada. Es como el sueño, es cuando tú tienes una pesadilla, ¿no? No estás sufriendo. O sea, solo en tu mente existe en la ilusión de la pesadilla existe ese sufrimiento, pero en la realidad no estás sufriendo. Y bueno, cuando te despiertas dices, ah, bueno, o sea, suerte, no pasó nada, ¿no? Y esa es más o menos la situación del alma que cae al mundo o cae en la conciencia material y despierta nuevamente a la conciencia espiritual. Dale, Krishna. Cristina, Hare Krishna, muchísimas gracias. Acepte mis reverencias. mis reverencias. Mire, mi pregunta es, ¿hay escrituras en los planetas inferiores y superiores a la que estamos nosotros aquí? ¿Y qué tipo de escrituras puede haber allí? Tú dices que escrituras como los Vedas, que Sí, los Vedas sí, sí hay, sí. sí.
Eh, a ver, los Vedas son la manifestación de una vibración sonora que existe en toda la creación. La cuestión es si hay personas que puedan percibir esa vibración. En los planetas inferiores, ¿no? Por ejemplo, se habla de, ¿cómo era? A ver, ya a esta edad a veces se me van los nombres. Eh, el gurú de Bali Maharaj, ¿alguien que me ayude? El gurú de los asuras. Bayu, No, no. Vayu no. Bueno, no importa. Ya me voy a Sukracharya, acordar. ¿Eh? Sukracharya. Sukracharya. Sukra. Sukra es semen. Sukra es, no, es esa concepción de que de esa concepción de casta, de que el sacerdote la categoría de brahmana se transmite de padres a hijos, ¿no? Sin tener la evolución espiritual. Sukracharya era el gurú de Bali Maharaj, de muchísimos asuras, ¿no? Y él conocía los Vedas. Entonces, ellos estaban en planetas inferiores, ¿no? Y, pero no cualquiera tiene acceso a ese conocimiento, ¿no? Hay ciertas personalidades que por su posición y su responsabilidad, que la responsabilidad de este era guiar a los asuras, ¿no? Que por sus responsabilidades tenía esa posibilidad de tener este conocimiento. Entonces, no es algo que en la mayoría de las entidades que viven en los planetas inferiores tienen acceso a este conocimiento. En el nivel medio nosotros tenemos acceso a este conocimiento, o sea, yo puedo leer los Vedas, ¿no? Pero más o menos, o sea, yo puedo, por ejemplo, yo no sé el sánscrito védico, ¿no? Es importante entender que el sánscrito que encontramos en los Vedas es bastante diferente del sánscrito que podemos encontrar en el Bhagavad Gita o en los Puranas. No, hay una evolución en ese tipo en el desarrollo de esa lengua que hizo que cambiara con el tiempo, ¿no? En un momento hubo un gramático que dijo, bueno, no, esto se está degradando demasiado, entonces estableció reglas para que no siguiera cambiando, ¿no? Panini. Eh, pero, y el sánscrito que nosotros leemos, el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita, es un sánscrito, especialmente el Bhagavad Gita o del Mahabharata, es un sánscrito simple, bastante simple, ¿no? El sánscrito del Bhagavatam es más poético, es un poco más refinado. Y el sánscrito védico es un sánscrito mucho más complicado al punto de que hay partes que no se pueden traducir, o que no se han traducido. Eh, entonces, yo tengo acceso a ese sánscrito, pero no lo entiendo. Entonces estamos en la misma, ¿no? Que si está o no está, no. O tengo acceso a ciertas traducciones de los Vedas, ¿no? Como a ver, yo puedo entrar en internet, buscar, hay una web que se llama Sacred Text of the East, sí, of the East, ¿no? Que se hizo, esas traducciones se hicieron en el siglo XIX. Es un compendio que hizo Max Müller de muchos textos eh, sagrados de Asia, no solamente hindúes, budistas, shintoístas, confucionistas, etcétera, taoístas. Y ahí puedo encontrar traducciones de lo que se tiene, porque hay muchos textos que se han perdido, de lo que se tiene del Rig Veda, del Sama Veda, del Yaju y del Atharva. Pero son traducciones bastante limitadas, ¿m? Muy limitadas en cuanto a su comprensión. ¿No? Los italianos tienen un dicho, ¿no? Traduttore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor, porque nunca puede reflejar perfectamente, a menos que sea Prabhupada, nunca puede
reflejar perfectamente lo que está diciendo el texto, porque es su propia interpretación del texto. Entonces, en nuestro nivel hay acceso a esta literatura. Ahora, que nosotros podamos entender esa literatura ya es otra cosa. En el nivel de los devas ya hay una capacidad y una posibilidad de profundizar mucho más en esos textos. Pero ahí también, o sea, entienden el sánscrito. No, por ejemplo, se explica que el Mahabharata, ¿no? En nuestro nivel tiene unos 100.000 versos, una cosa así, entre 100.000 o quizás algunos más. Pero en el nivel de los devas, el Mahabharata tiene 1 millón o sea, Sukadeva Goswami habló 1 millón de versos, ¿no? O sea, hay una eh, posibilidad de profundizar mucho más y de conocer muchas más historias, la versión extendida, como se dice actualmente, ¿no? Entonces, el conocimiento védico está en toda la naturaleza material, ¿no? Pero el acceso a ese conocimiento está más restringido de acuerdo al nivel en que cada uno se encuentre, ¿no? En los niveles inferiores está muy restringido. Nuestro nivel está medianamente restringido, ¿no? Y también depende de la era. En esta era, ¿no? Mucho más limitado, ¿no? Y en el nivel de los devas está mucho más abierto, pero el problema ahí no es el acceso, el problema ahí es el interés, ¿no? Porque en el nivel de los devas hay tanto disfrute, ¿no? Se la pasan tan bien que no les interesa mucho todo esto. Entonces el problema ¿no? No están no están, tienen tantas facilidades, tienen tantas posibilidades de disfrutar sin restricciones, porque tampoco incurren en un mal karma o sea, a ellos se les permite, está todo bien. Si nosotros disfrutamos mucho, eh, bueno, tenemos que pagar las consecuencias, ellos no tanto, ¿no? Tienen carta blanca. Entonces, tienen todo el acceso al conocimiento, pero tienen mucho tiempo y tienen mucho disfrute y no están tan interesados, ¿no? Así que siempre depende de uno, ¿no? Prahlad Maharaj estaba en un nivel, bueno, no, en realidad cuando Prahlad Maharaj nació ya, ¿cómo es? Hiranyakashipu era el rey, estaba en el trono de Indra, así que eh, no estaba en un nivel inferior. Pero después Prahlad Maharaj, junto con Bali, se van a Sutala Loka, a un planeta que está en un nivel inferior. Aunque hay mucho disfrute, pero está en un nivel inferior. Y ahí Bali Maharaj y Prahlad Maharaj este, están interesados en todo ese conocimiento, o sea, mantienen esa devoción y ese interés eternamente, o sea, todo el tiempo que están ahí. Así que depende de uno siempre, siempre. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Hay, a ver, yo podría seguir acá mucho tiempo, pero si, si con respecto a los textos en particular tienen alguna cosa que a ustedes les interesaría que yo explicara, que yo hablara más. No es que yo me lo sepa todo, o sea, no sé, de repente me preguntan algo y decir, no sé. Pero bueno, para no eh, hacerlo aburrido, para hacer un poco más, como ahora, ¿no? Todo el tiempo ha sido más interactivo, es interesante. Alma Alma, tiene la mano. sí, dime. En el Bhagavad Gita el Señor reconoce los 3 primeros Vedas, pero no el Atharva Veda. ¿Por qué motivo? No, cuando Krishna dice Traigunya Vishaya Veda, ¿te refieres a ese verso que dice los Vedas? 9:17, que habla de que Él es el Ah, Rig, el Sama y y- el y- Yajurveda. pero también habla, no en ese verso, pero también va a mencionar a la Atharva Veda.
Pero eso se debe a lo que a lo que había dicho, explicado antes, que la Atharva Veda eh, por mucho tiempo se cuestionó de incluirlo en el canon, o sea, en incluirlo como uno de los cuatro Vedas, como uno de los Vedas. Porque la Atharva Veda tiene secciones, tiene partes que son un poco, ¿no? Como dijeran aquí en España, un poco chungas, ¿no? Tiene maldiciones y cómo vengarse de un enemigo. Tiene cosas que podrían cuestionarse, mm, que, que no son muy santas, que digamos, ¿no? O sea, que Entonces, entiendo que es porque no lo representa él. no, cuando Krishna refiere esos tres, eh, no es que no considere que la Atharva Veda no lo represente, sino que esos tres están en una sintonía muy unificada, ¿no? En una armonía, los tres, que la Atharva Veda no está, ¿no? Son diferentes, como diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, el Samaveda, la mayor parte del Samaveda contiene himnos del Rig Veda, cantados de una manera diferente. ¿Mm? Eh, Entonados de una manera diferente y ordenados de una manera diferente, pero son los mismos himnos. El Yajurveda también tiene una gran parte del Rig Veda. El Atharva Veda tiene muy poquito del Rig Veda. O sea, los tres primeros son una extensión del Rig Veda, que está en función del sacrificio. El Atharva Veda no. El Atharva Veda son un montón de sacrificios hogareños y cosas así a un nivel eh, mucho más individual. Los tres primeros tienen una función a nivel colectivo, podríamos decir estatal. O sea, los sacrificios que se prescriben en esos tres Vedas, solo en general lo podía hacer un rey. Eran sacrificios para todo el país, para beneficiar a todo el país, fundamentalmente. El Atharva Veda no. El Atharva Veda es algo más individual y, como decía, a veces eh, más místico, ¿no? Por ejemplo, el himno del prana, o tiene himnos así que son muy místicos y pero por otro lado, no es como cuando uno entra en el esoterismo, en el mundo, ¿no? Se encuentra con eh, magia y no, magia blanca, magia negra, ¿no? Bueno, el Atharva Veda tiene un poco de eso. Entonces, es como, ¿no? Tiene que ver con otro aspecto de, de Krishna. No sé, Krishna va a mencionar muchas cosas que no, cuando dice, por ejemplo, eh, que de los hombres es el rey. Bueno, obviamente los reyes, o sea, a lo largo de toda la historia, pero incluso hoy en día especialmente, no representan a Krishna, ¿no? Pero, pero, bueno, el poder es algo que Krishna da. Entonces, alguien que entiende el poder como una manifestación del absoluto, ¿no? Y lo desvincula de quién lo ocupa actualmente, bueno, son dos cosas distintas. No, por ejemplo, de los peces soy el tiburón, dice, ¿no? Y bueno, no es algo sí muy atractivo, ¿no? Y sin embargo, Krishna está diciendo, el tiburón me representa, el rey me representa. Incluso Sukracharya, ¿no? Él dice no me acuerdo si es de los sabios, yo soy Sukra, ¿no? O de los argumentadores, en alguno de de algunas de las categorías de las que Krishna habla, lo menciona Sukra. Y era el sacerdote de los demonios. Y era una persona, ¿no? Que cuando
Vamana le dijo, le pidió a Bali los 3 pasos de tierra, Sukra le dijo, no, 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 no se los dé porque este es Vishnu. O sea, no, era muy inteligente, pero no muy espiritual, ¿no? Porque a él lo que le interesaba, se- que Bali lo siguiera manteniendo, le siguiera dando donaciones, y si Vamana le sacaba todo, Bali no iba a tener nada para darle. Entonces, lo único que le estaba preocupando era su interés este, comercial, ¿no? Y Krishna dice, yo soy Sukra. Entonces él no tiene problema en decir, ¿no? Identificar a la tarba como parte de sí mismo, pero está en otra categoría. Lo que él dice son 3 cualidades que tienen estos himnos, que están funcionando de una forma muy orgánica y que están en una categoría especial, que es la del sacrificio védico. Y cuando habla del Brihatsama, ¿en qué consiste? Eh, Cada uno de los Vedas tiene extensiones, ¿no? Cuando hablamos de arañacas, brahmanas, arañacas y Upanishad, son extensiones de uno de estos textos. Como decía yo antes, por ejemplo, el último capítulo del Krishna Yajurveda es el Isopanishad, ¿no? El Brihat Sama es una de esas partes del Samaveda. Eh, en algún lado tengo anotado, no, por ejemplo, el Samaveda, ¿no? Hay distintas versiones del Samaveda, se llaman recensiones, porque cada uno de los Vedas fue distribuido, ¿no? Se explica en el Bhagavatam cómo Vyasa, cuando los compila, le da a cada uno a un rishi, ¿no? Y esos rishis, a su vez, lo van a repartir en diferentes escuelas, se llaman sakas. Y cada una de esas sacas va a especializarse en el estudio de uno de los himnos, o de uno de los mandalas, o de uno de esos Vedas. Y se van a originar van a surgir diferencias, ¿no? Entonces, hay diferentes versiones o recensiones de esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Samaveda tiene el Jaiminiya, el Ranayaniya y el Kautuma. Estas son las que podemos encontrar hoy en día, pero había muchas más. Antiguamente había muchas más que, como eso era un conocimiento que se transmitía oralmente de una familia a los descendientes, con el tiempo esa familia se daba sin descendientes y se perdía eso. Eh, esto especialmente porque no eran textos que se escribían, ¿no? Se transmitían oralmente, porque era la única manera de, de que la vibración, y que era lo importante en el sacrificio, se, se pudiera reproducir de forma perfecta. Por ejemplo, cuando nosotros repetimos los versos del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavata, ¿no? Cuando empezamos la clase, ¿no? El orador dice el verso y el público lo repite. Ese es el sistema védico, ¿no? De aprender cómo se reproduce la vibración sonora. Así yo aprendí mi primer verso eh, en una clase de Bhagavad Gita. Y mis profesores en la universidad les llamaba la atención de que, ¿no? De mi pronunciación del sánscrito, ¿no? Sin saber sánscrito. Y, y era porque seguir este sistema. Entonces, esto es lo que pasaba, ¿no? O se transmitía oralmente y de esa manera se podía reproducir perfectamente, pero se corría el riesgo de que cuando esa persona desaparecía, moría, sin descendientes, se cortaba y entonces se perdía. Entonces, actualmente tenemos 3 recensiones del Samaveda, ¿no? Y de una, por ejemplo, de la Jaiminiya, surge la Talavakara a Brahmana. El Samaveda no hay ninguna recensión de arañacas, o sea, no hay ninguna arañaca relacionado con el Samaveda, y del Samaveda viene la Kena Upanishad y la Chandogya Upanishad.
En realidad hay toda una continuidad del texto, ¿no? O sea, no es que empieza uno, termina uno, empieza el otro, sino que hay superposición muchas veces de estos textos, ¿no? Entonces el Brihat Sama, eh, Krishna cuando habla del Brihat Sama, en realidad no tengo idea si todavía hay alguna versión o si existe en la actualidad, pero en la época de Krishna sí, es parte del Samaveda. Que eso. Una cosita, si en Sí. las oraciones que nosotros decimos en sánscrito las pronunciamos mal, ¿tiene alguna consecuencia o lo que importa realmente es el corazón que le ponemos? Depende en qué contexto lo digas. O sea, si estás celebrando un sacrificio védico, No, te puede salir al revés todo. Si no, estás me orando, refiero a si cuando estás... hacemos No, las oraciones que le hacemos al guru, si mm, leemos el Bhagavad Gita. no tiene consecuencias, ¿no? Claro, es mucho más bonito pronunciarlas correctamente porque ese es el sentido del sánscrito. El sánscrito tiene una musicalidad en toda su composición, en su estructura, que hace que sea mucho más atractivo, no solamente para nosotros, sino para quien lo escucha. Entonces, si nosotros pronunciamos el sánscrito bien en una alabanza al guru o a Dios, el sonido va a llegar a sus oídos mucho más bonito. Es como si cantamos una canción, ¿no? Podemos cantar bien, afinado o desafinado. De repente cantamos desafinado, pero con mucho amor, con mucha devoción, y le va a gustar, seguramente, aunque esté desafinado, porque va a percibir eso, ¿no? Pero si afinamos, no le va a gustar más todavía, ¿no? Entonces, no, en el Chaitanya Charitamrita se cuentan, ¿no? Los devotos que cantaban, que eran los cantores, los kirtanías de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y eran personas que cantaban muy melodiosamente, ¿no? Y habría otros que no cantarían tan bien, y también eran sus devotos y también los quería mucho, pero no cantaban, ¿no? Es decir, si podemos aprender la pronunciación y darle esa sonoridad, genial. Si no, no pasa nada. Lo importante es la devoción, sin duda. Hare Krishna. Hare Nityangi, Sí, pues mira, yo por un lado quería hacer así como una curiosidad, ¿no? Que has mencionado al principio la palabra Rita y has sí. dicho que significa orden cósmico. Y fíjate que hay muchas mujeres que se llaman Rita y no deben de saber el significado de ese significado en sánscrito. Bueno, la diferencia es que en el sánscrito no existe la R. Ah, Cuando nosotros decimos Rama, no está bien. Es Rama, es más suave. y en el caso Eh, de Rita y también. Rita, Rita. eh, sí, 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 sin duda, es como, no sé, cuando, no sé, una chica se llama Maya o nombres así que se parecen, que tienen relación, aunque puede ser que el origen y el sentido sea otro, de todas maneras tiene un efecto vibratorio purificante, ¿no? La idea del Rita es algo bastante... es un poco lo que sucede con los Vedas en general, que es muy importante, pero no se conoce, porque esta no es su época, no es su momento, ¿no? Nosotros podemos entender que si no hay Rita, no hay ni Dharma ni Karma. Fíjense qué relevante que es ese concepto. O sea, el Dharma, como Dharma, existe en función de ese orden, de ese equilibrio perfecto. Y lo mismo con el karma. O sea, el karma es ir de acuerdo con el Rita o ir en contra del Rita. O sea, buen karma, mal karma.
Mira, se me ocurre, no sé si te parece bien la analogía, pero imagínate que tienes que hacer unas preparaciones para Krishna y está la cocina toda hecha un caos, así todo tirado y todo sucio. Entonces, digamos que la mejor forma de comenzar es limpiar todo, arreglarlo todo, colocarlo todo y luego empezar. Eh, bueno, mira, yo tenía Sí, una preguntilla, bueno, o comentario o pregunta, y es acerca de que al principio en el Bhagavatam, cuando explica que Sila Vyasadeva dividió el Veda, sí, y luego cada una de las partes se la dio a un rishi, y luego estos rishis lo desarrollaron y a su vez se lo dieron a sus discípulos que a su vez lo desarrollaron. Yo al principio cuando escuché esto pensé, guau, pues aquí, claro, ¿cómo vamos a confiar ahora? Porque, claro, una cosa es que te digan la Bhagavad Gita, ¿no? Que la ha hablado Krishna y luego se ha mantenido tal cual, vale. Pero ya si se lo dan a un rishi, que luego a su vez se lo da a otro rishi, y que ya pensé, y bueno, ¿y cómo podemos saber de qué esto? Pero claro, luego tú has mencionado de que no era exactamente el rishi que escribía, sino que era una especie como de canalización, algo sí. así. Pero curiosamente no se menciona eso en el Bhagavatam, sino simplemente dice, y se lo dio para que lo desarrollara y luego se lo dio a sus discípulos para que a su vez lo desarrollaran. Si podías hablar un poquito Sí, de esto. lo que sí dice Prabhupada en muchas partes es que el conocimiento de o sea, los signos védicos son aparaushaya. Aparaushaya quiere decir que no han sido tocados por seres humanos. O sea, no son creados, son recibidos, son revelación. Y cuando dice desarrollar, no quiere decir que le han agregado o que lo han escrito, sino que los estudian, los comentan y los aplican, ¿no? Ese desarrollo. Está el himno y después todas las diferentes o los grados de interpretación que en las diferentes escuelas se han dado. Pero no se refiere a que ellos escribieron esos textos. No es como, por ejemplo, el Talmud, es todos los comentarios y notas que se escriben alrededor de la Torá, ¿no? O sea, está el texto bíblico, ¿no? Para el judaísmo, la Torá, y después van escribiendo, ¿no? Anotaciones a los costados, ¿no? Y eso es el Talmud. Entonces, un poco en estas escuelas se ha ido desarrollando, por ejemplo, esos comentarios. Por ejemplo, el comentario de Yaska, que es el gran comentador de la escuela Mimansa. Eh, y eso es lo que hacían estas escuelas. Y los comentarios de Sila Prabhupada también se podrían considerar así. Claro, ¿No? claro. Bueno, lo que pasa es que Prabhupada no tradujo ni comentó el Rig Veda o esto, o el Sama o esto, sino que directamente fue a la esencia, al Bhagavatam, ¿no? Y bueno, su tiempo era limitado y fue a lo más importante, ¿no? Y de hecho hizo el libro Krishna porque se daba cuenta de que le iba a costar mucho poder traducir todo el decimocanto del Bhagavatam. O sea, fue la esencia de la esencia. O sea, eh, eh, fue lo más importante debido a la limitación de tiempo que tenía. Pero eso es conocimiento védico, definitivamente. Gracias. Mira, Hay, tienes hay, ahí hay una... a José y- ya, y sería bueno ya que nos l- marchemos porque ya hemos llegado a la hora, nos hemos pasado un sí, minuto. la última Mm. y me voy corriendo al templo que tengo que hacer una cosa con los No, devotos. simplemente la importancia de la Ayurveda en los Vedas. Si nos puedes comentar algo, ¿qué importancia tiene? Sí, bueno, la Ayurveda, el Dhanurveda, el Gandharva Veda y el Stapatya Veda se consideran Upavedas, o sea, los Vedas menores, eh, las ciencias paralelas, digamos, que tienen que ver, no, yo decía que los Vedas son como los manuales de instrucción del mundo. Eh,
estos son manuales más específicos. Los 4 Vedas o los 3 Vedas principalmente se ocupan de los sacrificios grandes. Después están los Grihya Sutras, que se ocupan, así como la Atharva Veda también, de sacrificios más hogareños, ¿no? Y es como, no, todo el conocimiento védico es como una gran universidad, ¿no? Y hay diferentes facultades dentro de una universidad, ¿no? La facultad de medicina, la facultad de filosofía, la facultad de arquitectura, ¿no? Bueno, estos Upavedas son como esas facultades, ¿no? Está la facultad de la Ayurveda, tiene que ver con la medicina, ¿no? Con la salud, ¿no? El Gandharva Veda tiene que ver con las artes, principalmente la música, ¿no? El Sthapatya Veda tiene que ver con la arquitectura, construcción de templos, esculturas, deidades, pinturas, ¿no? Y el Dhanurveda tiene que ver con las ciencias militares, en fin, todo lo que tiene que ver con cómo desarrollar una sociedad, cómo vivir en este mundo de una manera eh, positiva. Es decir, nosotros recibimos ese conocimiento de Dios y de los rishis y en los parampara, ¿no? Y que se van a veces revelando, como el caso del Ayurveda, que es una revelación, pero que después también ha habido investigación y ha habido expansión. No tenemos el Charaka Samhita, el Susruta Samhita, que son textos y Ayurveda, que no son revelación, pero se basan en la investigación y en la experimentación, que hacen que la vida sea más posible, que superar las enfermedades y demás. No, todos estos Upavedas tienen que ver con temas específicos para el desarrollo de una sociedad, o sea, el desarrollo cultural y físico y social de una sociedad, ¿no? Están los Dharma Shastras también, ¿no? Eso también es parte del conocimiento védico, como el Manu Samhita, por ejemplo. El Manava Dharma Shastra es el nombre en realidad original. Ujú. Así, hay muchos Dharma Shastras, ¿no? Ahí está el Vishnu Dharma Shastra, etcétera, ¿no? Y todos tienen diferentes eh, áreas de competencia. Ujú. Ahora sí, me voy a Muchísimas. despedir. Sí, Les espera, agradezco que voy a mucho. hacer una despedida Sí, y te vamos a agradecer un poquito nada más y ya nos ok, vamos. Pues muy mira, bien. le quería, en el nombre de todos, muchísimas gracias, Dorca Prabhu, porque bueno, eres una mina de saber y bueno, y gracias por querer, pues una vez al mes aquí venir y darnos una clase. Estamos muy agradecidos. Y luego decir también que ya os compartiré el flyer y tal, pero que él va a dar un curso el sábado día 30 de marzo a las 10 de la mañana, que ya os Sí, compartiré, y de diálogo interreligioso, que justamente él tiene mucha experiencia a este respecto y va a ser muy bueno que vayamos. Aunque nos demos el maratón, que primero vamos al Sadhana y después uf, nos vamos a su clase, pero son maratones de estos mm, para que se nos llene la cabeza de Dale, dale. conocimiento espiritual. Bueno, muchas gracias y ok. hasta pronto. Hare Hasta pronto, Krishna, Hare Krishna. Haribol, Hare Haribol. Krishna. Desde luego. Muchas gracias. Hare Krishna.